Un autor que suelo leer se refirió a Corintio como una ciudad en la que solo los fuertes podían sobrevivir. Hoy, al ver la llegada de Pablo a esta ciudad, quiero dejarles 6 principios. Esta es la ciudad del pecado. Vemos toda su cultura. Entonces, el primer principio que quiero compartir con usted es que nunca hubo un lugar en el cual se pudiera vivir fácil para Dios. ¿Tomó nota? El principio número 1 es que nunca hubo un lugar en el cual se pudiera vivir fácilmente para Cristo. Qué importante. Recordemos estos principios que estamos marcando. Nunca hubo un lugar en el cual se pudiera vivir fácil para Dios. El principio número 2, decíamos que nunca va a haber un momento en el cual uno no se beneficie con amigos que tengan la misma pasión espiritual. Principio número 3, tome nota. Nunca hay una gran oportunidad sin una gran oposición. ¿Tomó nota? Se lo repito una vez más. El tercer principio es que nunca hay una gran oportunidad sin una gran oposición. Fíjese en el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vayamos al versículo 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos. Esta frase significa literalmente cuando se pusieron en línea de batalla contra mí. Esto no es un simple no queremos escuchar eso, no estamos de acuerdo. No, ellos estaban dispuestos a pelear con este hombre que había invadido su sinagoga con la verdad del Mesías, cosas que a ellos no les importaba. Al final, blasfemaron. El versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora iré a los gentiles. Ahora, en el Antiguo Testamento hay 2 frases que estoy seguro que usted leyó que son de mucha importancia. Pablo emplea una de ellas. Es esta, una persona que tiene sangre sobre su cabeza o en sus manos. Indica que esa persona carga con la responsabilidad por la vida y muerte de alguien. Tienen sangre en sus manos. Pero el tener sangre sobre la cabeza, como dice Pablo en este versículo, significa que uno es responsable por su propia muerte. Y el juicio que va a recibir por parte de un Dios santo va a ser culpa exclusiva de uno. Pablo le está diciendo a los corintios, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. En otras palabras, ustedes son responsables, habiendo escuchado la verdad, un día van a estar delante de Dios y el juicio llegará y no le podrán echar la culpa a nadie, sino que va a ser vuestra culpa. Por supuesto, eso no los puso muy felices. Ahora, Pablo declara que irá a predicar a los gentiles. Con eso se quita el polvo de su vestidura. Él dice, me voy a predicarle a los gentiles. Y se va. Se va a la puerta de al lado. Fíjese en el versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Me encanta eso. Él no se fue muy lejos. De hecho, es posible que ellos pudieran escucharlo predicar. Fíjese en el versículo 8a. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Bueno, el enemigo ya estaba enojado con Pablo desde antes. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque, tal como dice Warren Wiersbe, al referirse a este pasaje, Satanás sabía que Pablo estaba invadiendo su territorio y liberando a sus esclavos. Nunca hay una oportunidad sin que ésta esté acompañada por oposición. ¿Quiere algún problema en su vida? A los problemas buenos me estoy refiriendo, seguramente, ¿no? Entonces, viva para Cristo. En su lugar de trabajo, incline su cabeza y ore antes de comer. Mencione el nombre de Cristo como a alguien de quien usted es devoto. Y ahí va a tener problemas. Carlos Spurgeon lo puso de la siguiente manera.
Satanás nunca patea un caballo muerto, solo lo hace con uno que está vivo. ¿Escuchó? Carlos Spurgeon decía así: Satanás nunca patea un caballo muerto, solo lo hace con uno que está vivo. Cuarto principio, vamos adelantando. Cuarto principio, nunca hay un momento en el cual la cualidad más fuerte de su testimonio no necesite ser cuidada. ¿Tomó nota? Se lo repito una vez más. Cuarto principio, nunca hay un momento en el cual la cualidad más fuerte de su testimonio no necesite ser cuidada. Más allá de todo el increíble fruto y los avances valerosos en este terreno, permítame darle este principio y luego continuaremos con la lectura. Nunca hay un momento en el cual la cualidad más fuerte de su testimonio no necesite ser cuidada. Fíjese en el versículo 8, en la última parte. Dice: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Los corintios estaban siendo bautizados a causa de haber creído. Continuemos con el versículo 9, donde dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Ahora, hagamos un alto aquí. Estas noticias son estremecedoras. Pablo está atemorizado. No calles. Este es el hombre que escribió: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero Dios le tiene que decir esto. Pero según este versículo, está atemorizado. Algo sucedió durante los eventos del versículo 8, mientras las personas creían y eran bautizadas. Algo le sucedió a Pablo, algo que es lo opuesto a lo que nosotros pensaríamos que le sucedió. Ese verbo traducido no temas está en tiempo presente imperfecto del griego, lo que significa que el Señor le está diciendo a Pablo que cese una acción que está en proceso. El próximo verbo traducido no calles es diferente. Es un subjuntivo con una negación que significa que el Señor está previniendo una acción que está por suceder. Lo que está sucediendo aquí es que Pablo, créalo o no, está asustado. El Señor le dice que deje de estar asustado. Esa es una acción en progreso. Luego él piensa en abandonar su cargo como vocero de la cruzada corintia. Me impacta esta visión, esta revelación. Pablo, el que no le teme a nada, ahora está asustado. Pero, ¿por qué? No lo sabemos. Pero tuve toda la semana para pensar algo. Permítame decirle lo que yo creo que está sucediendo. Piense en lo que le ha sucedido a Pablo al haber estudiado su vida en cada ciudad que él visitó en Europa. Escuche los eventos de su excursión. Comienza en Macedonia. ¿Qué sucede allí? Es golpeado fuertemente y arrojado en prisión. Se va de allí y llega a Tesalónica. Dios obra allí, personas llegan a Cristo y después la ciudad se torna hostil y el populacho busca matarlo. Él huye de noche para salvar su vida. Huye a Berea y las cosas van bien por un tiempo. La iglesia se establece y personas se salvan. Luego los tesalonicenses vienen a incitar a una turba en Berea y nuevamente Pablo tiene que huir por su vida. Ahora, él se encuentra en Corinto. Y yo creo con cada nuevo creyente, con cada avance, el temor se empieza a apoderar de Pablo. ¿Habrá otra multitud enfurecida? Habrá empezado a pensar. ¿Vendrá una turba buscando matarme? ¿Tendré que soportar nuevamente azotes? ¿Estaré nuevamente preso? Tal vez son algunas de las preguntas que Pablo comenzó a hacerse. La razón por la cual pienso que es posible que Pablo estuviera con miedo por estas razones es por lo que el Señor le dice en el versículo 10, que creo que arroja más luz al asunto. Dice Dios: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, Pablo, sucedió en las otras ciudades, pero no va a suceder aquí. Ahora, me pone contento leer esto, porque Pablo ahora parece más como nosotros, ¿no le parece? Esto es de ánimo, porque tal vez podemos ser más como él. Pablo era un hombre
como usted, como yo. El temor por el futuro ha minado la confianza de Pablo en la guía de Dios y en su propia valentía. Él comenzó a pensar en los peores escenarios posibles sin preguntarle al Señor. Él estaba seguro que sucedería, al punto que se llenó de temor y contempló hacer las maletas mientras se podía ir bien. Muchos de nosotros somos iguales, ¿no le parece? Sabemos que lo peor está por suceder. Sufrimos 1000 tribulaciones mientras esperamos que la tribulación ocurra y a veces ni siquiera ocurre. Kent Hughes escribió una historia interesante de una lección que Abraham Lincoln aprendió, la cual utilizaría luego al ser presidente al estar rodeado de malas noticias. En sus días de abogado, Lincoln y sus colegas, al viajar de un juzgado al otro, cruzaban varios ríos. Una vez, con el río Fox aún por pasar, se preguntaron, si estos arroyos son tan problemáticos para nosotros, ¿cómo vamos a cruzar el río Fox? Luego llegó la noche y pararon a descansar en una taberna, donde compartieron una cena con el resto de los que allí estaban presentes. Entre los comensales se encontraba un anciano metodista del distrito que cabalgaba por toda la zona con toda variedad de inclemencias climáticas y conocía el río Fox a la perfección. Así que se reunieron con él y le preguntaron acerca del estado actual del río. Este hombre les respondió, «Oh, sí, conozco este río a la perfección. Lo cruzo con mucha frecuencia y lo conozco muy bien. Pero yo tengo una regla para con este río. Escuche bien, nunca lo cruzo antes de llegar». «Nunca lo cruzo antes de llegar», dijo este hombre. ¿Cuánta verdad hay en esta expresión? ¿Cuántas veces nos hacemos problemas por cosas que van a suceder y tal vez nunca suceden? Pablo estaba convencido de que el futuro le traía una golpiza, una turba, una manifestación, pero Dios sabía que se avecinaba un avivamiento y con él mucho ministerio por hacer. El mayor consuelo para Pablo se encuentra en esas primeras palabras del versículo 10, porque yo estoy contigo. Qué hermoso concepto, qué maravilloso es pensar en lo que Dios puede hacer. Pero ya estamos llegando al final de otro estudio. Esto nos deja en el quinto principio. Nunca va a haber un desafío o una crisis que lo deje solo. ¿Escuchó bien? Nunca va a haber un desafío o una crisis que lo deje solo. Ahora, Pablo no tenía una copia del Evangelio de Mateo en el bolsillo en el cual podía leer las promesas de Dios. No lo tenía. Él no tenía los versículos 19 y 20 que nosotros sí tenemos y conocemos muy bien. «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Aquí había una gran comisión en Corinto. Pablo no podía leer esos versículos, así que Dios se le apareció en una visión y le dio básicamente la misma promesa. De hecho, es fascinante ver cómo esta comisión de Mateo capítulo 28 se cumple al pie de la letra en Hechos 18. Fíjese, Dios dijo en Mateo 28, 19, «Id», y en Hechos 18:1, Pablo va. Dios dijo en Mateo 28, 19, «Haced discípulos», y en Hechos 18:8, Pablo lo hace. Dios dijo en Mateo 28, 19, «bautizándolos», y en Hechos 18:8, Pablo lo hace. En Mateo 28, 19, el Señor dijo, «enseñándoles», y en Hechos 18:11, Pablo cumple con eso. Dios promete en Mateo 28, 20, «estoy con vosotros hasta el fin del mundo». Y en Hechos 18:10, Dios le da la misma promesa a Pablo. Dios le da a Pablo lo mismo que nos dio a nosotros. Por más difícil que sea el desafío o la crisis, nunca estaremos solos. Por último, principio número 6, pero antes de mencionar quiero recordar todos los principios que estuvimos viendo. En primer lugar, nunca hubo un lugar en el cual se pudiera vivir fácil
para Dios, principio número 1. Principio número 2, nunca va a haber un momento en el cual uno no se beneficie con amigos que tengan la misma pasión espiritual. Principio número 3, nunca hay una gran oportunidad sin una gran oposición. Principio número 4, nunca hay un momento en el cual la cualidad más fuerte de su testimonio no necesite ser cuidada. Y dijimos, número 5, nunca va a haber un desafío o una crisis que lo deje solo. Principio número 6 y último, Dios nunca va a darle una tarea que no lleve fruto eterno. Qué maravilloso. Dios nunca le va a dar una tarea que no lleve fruto eterno. Fíjese nuevamente en el versículo 10. En la última parte del versículo dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me fascinan estas palabras. Dios sabe quiénes van a creer en Él, pero más allá de ello se refiere a ellos como que van a creer en el futuro, como si fueran suyos en el presente. Dios se refiere a los elegidos en Corinto. Él sabe quiénes son. Ahora no es tan increíble para mí que un Dios soberano sepa quiénes son los elegidos. Lo que me parece impresionante es que hubiera elegidos en Corinto, en esta ciudad, en la ciudad del pecado, pero Dios los tiene. Fíjese también que Dios dice, yo tengo mucho pueblo. Subraye esa palabra mucho, por favor, en su Biblia. Cuando las cosas estén oscuras, que esto ilumine su corazón. Cuando el ministerio sea como una roca que usted está tratando de esculpir, cuando no lo escuchen, cuando los que le rodean parece no interesarse, Dios dijo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, esta ciudad está lista para el Evangelio. Ahora, yo estuve en Las Vegas. Cuando era estudiante, formaba parte de un ministerio de música y en una oportunidad fuimos a cantar a una iglesia en Las Vegas. Esa noche me quedé en la casa de un hermano con otros compañeros. Y el trabajo de este señor era cargar las máquinas de Coca-Cola en varios de estos casinos. Esa noche cenamos todos juntos en su casa y luego él nos dijo, me tengo que ir a trabajar, pero si alguno quiere venir conmigo en el camión, puedo darles un tour de la ciudad que nadie ve, la parte de atrás. ¿Qué les parece? Yo le dije, ¿usted es bueno guardando secretos? Así que vimos la ciudad. Y permítame decirle que jamás se me pasó por la cabeza, siendo un estudiante de la Biblia, preparándome para el ministerio, jamás se me pasó por la cabeza que Las Vegas era un lugar grandioso para comenzar una iglesia. Jamás. Ahora, no creo que haya pasado por la mente de Pablo tampoco cuando estuvo en Corinto. Dios lo sorprendió seguramente. Pero lleguemos a nuestra conclusión. Ahora, fíjese en el versículo 11. Pablo solo hace esto en 3 ciudades y esta es una de esas 3 ciudades. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. John Phillips, un expositor excelente de la palabra de Dios, dice lo siguiente, escuche bien. Aquí en Corinto, la 5ª capital del mundo, había muchos corazones hambrientos. Había personas solitarias, desilusionadas por el placer y la mundanalidad. Personas que habían bebido de la cisterna rota de Satanás y de los pozos contaminados. Personas desesperadas, personas que no solo estaban perdidas, sino que lo sabían. Había marineros cansados de una vida de borracheras y maldad. Había mujeres dolidas, guardianas del templo pagano a donde el pecado era el pan diario. Había hombres de negocio, muy exitosos, cuyo dinero podía comprar de todo excepto la felicidad. Había amas de casa, luchando por un hogar normal en una ciudad perversa. Había jóvenes cuyos ideales habían sido destruidos por una sociedad putrefacta. Los placeres carnales habían perdido el atractivo. Algunos sufrían una severa culpa y un vacío en el alma. Estaban listos para recibir a Cristo. Hasta ahí lo que dice este excelente expositor John Phillips. Así que, para sorpresa de Pablo,
un hombre que estaba listo para abandonar. La ciudad del pecado estaba lista para recibir el Evangelio. Y él aprendió varias lecciones allí. La razón por la cual sabemos que Pablo aprendió es por la manera en que él escribe más adelante a esta iglesia. Él les escribía una carta, una epístola, y les diría en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él concluye esta epístola diciéndoles en el capítulo 15, versículo 58, «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». En otras palabras, no abandonen, no se queden callados, díganle al Señor: Dios, haz una obra dentro mío y por medio de mí. Luego, observe cómo Dios obra en medio de su ciudad de pecado. Yo no sé dónde usted se encuentra, pero sí lo que sé es la constante que vive en cada una de nuestras ciudades. Ciudades contaminadas por el pecado. Y la misma realidad que nosotros vivimos es lo que Pablo durante su ministerio estuvo viviendo. Y qué hermoso ejemplo vimos en el día de hoy, donde él, con su temor, le pidió a Dios y Dios le fortaleció y Dios le ayudó para seguir formando esa iglesia que quería en esa ciudad. ¿Cuál es el desafío que usted tiene delante de sí? ¿Quería abandonar la carrera? ¿Quería tirar la toalla? Este es el momento para pedirle perdón a Dios, decirle que Dios le fortalezca y le ayude para seguir batallando allí en su ciudad de pecado. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por tu palabra que es tan clara, tan concreta, que nos ayuda, nos motiva a servirte de todo corazón. Señor, bendícenos, fortalécenos a cada uno de nosotros, que tal vez estábamos decayendo en nuestro servicio a ti. Señor, perdónanos, ayúdanos a seguir viviendo en esta ciudad de pecado donde tú nos has colocado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.